¿Por qué lo digo? Porque lo dice el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, productora de alimentos, una que se planifica además y ya existe esa preocupación. Economistas han hablado, los han escuchado en este programa, con certeza además del aumento de algunos alimentos, especialmente de los producidos por Rusia y Ucrania, también que son productores de fertilizantes. La crisis por los precios del combustible están influyendo en varias zonas del mundo, motivo por el cual hemos querido nosotros contactar a Ramón Pérez Maura. Él es periodista español, ha tenido la gentileza de acompañarnos a esta hora. Don Pérez Maura, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, agradecido por su tiempo. ¿Cómo está el abastecimiento de alimentos en Europa, pero particularmente en España? Leíamos la semana pasada de varios productos que han desaparecido ya de los anaqueles en varias regiones de España. ¿Qué está pasando? Sí, esto es un problema esencialmente en España, no en otros países europeos, y es un problema que tiene que ver con una crisis interna española. Es una crisis porque por la inmensa subida de los precios de la energía en España, tanto de los combustibles como de la electricidad, los transportistas, que en la mayoría de los casos son trabajadores autónomos que no dependen de empresas, sino que son autónomos, trabajan para sí mismos, han tenido una subida del combustible que no pueden trabajar porque trabajan, como se dice aquí, a pérdida. Cada vez que ellos transportan un cargamento de una parte a otra de España, aunque lleven el camión lleno y se les pague en el momento, ellos pierden dinero. Es imposible que alguien que está en esa situación siga transportando el producto porque simplemente no puede hacerlo. En España, el 50% del precio que pagamos por la gasolina, por el combustible, son impuestos que se lleva el gobierno. En este momento, en algunos tipos de combustible está ya en 2 euros el litro. Si se lleva el 50% del gobierno, pues quiere decir que podría rebajar bastante y que los trabajadores pudieran tener un mínimo beneficio, pero no hay voluntad por parte del gobierno de hacerlo. Ahora, el titular reciente es que el gobierno de Pedro Sánchez ha extendido la rebaja de 20 céntimos de la gasolina a todos los conductores, pero ellos dicen esto no es suficiente. pero claro, por dos razones. Primera, no es suficiente porque yo, que soy un conductor privado, que utilizo mi vehículo para ir y venir del trabajo a mi casa, pues podría, si quisiera, utilizar el transporte público y a mí no me repercutiría ni para bien ni para mal la subida o la bajada del combustible. Y segundo, de esos 20 céntimos, ya le ha pedido a las petroleras que ellos pierdan 15 céntimos. ¿Qué está ocurriendo? Que de ayer a hoy las gasolineras ya han subido los precios del combustible. Además, hay una trampa, porque en lugar de hacer la rebaja en porcentaje, se hace la rebaja en una cifra concreta. Por eso, si las estaciones de servicio suben el precio ayer y hoy, se sigue descontando 20 céntimos sobre el nuevo precio. Que cada vez el porcentaje es menor. Descuento, Claro, si se hubiera hecho un descuento sobre, yo qué sé, el 10%, el 5%, el 15%, no sé, el 20%, no sé qué cantidad, siempre sería el mismo beneficio, ¿no? De esta forma es ridículo, no tiene ningún sentido. ¿Y qué tendría sentido para los economistas, para los analistas financieros, para los analistas políticos también españoles? ¿Qué debería estar haciendo el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues yo ahí no tengo una respuesta porque hay muchas opiniones distintas y yo no estoy muy seguro porque yo no soy economista. Pero lo que sí veo es que el gobierno esta crisis no ha podido gestionarla peor. Estos trabajadores se pusieron en huelga hace 3 semanas. Como es fácil de entender, el abastecimiento a los grandes mercados se está colapsando y están empezando a faltar bienes muy básicos. Para hacer creer que el gobierno estaba haciendo algo, se reunió con las grandes empresas del transporte en España. El pequeño problema es que esas empresas no están en huelga. Esas empresas siguen trabajando normal. Es decir, se reunió con el que no estaba manifestándose. Esto es como si mañana hay una persona enferma de cáncer en mi casa y viene un médico y me ausculta a mí y me ve a mí cómo estoy y al enfermo no le mira nada. Oiga, no, que el problema es el enfermo.
Y el enfermo son los transportistas que están en huelga. Los que no están en huelga no hace falta sentarse a acordar nada con ellos. El problema de España hoy es Pedro Sánchez, don Pérez Maura. Sin duda ninguna, absolutamente. Ese es el grave problema que padece España en este momento, Pedro Sánchez y sus aliados comunistas en el gobierno. Volviendo a los anaqueles, es don Ramón Pérez Maura quien nos acompaña con usted. Usted está en Madrid, ¿cierto? ¿Sigue en Madrid? Sí, sí, en Madrid, sí. Cuando va al supermercado, al abasto más cercano, ¿cuáles son los productos que escasean allí, en Madrid? Bueno, empieza a haber problemas de aceite de girasol ya prácticamente no hay. Empieza a haber problemas con algunas marcas de leche, con algunos, no con todas, y eso también depende un poco de las capacidades que tenga cada una de ellas para el suministro. Y empieza a haber bastante problema con el pescado. Madrid es el mejor puerto de mar de Europa en cuanto a la calidad del pescado que tiene la ciudad. Estamos a cientos de kilómetros del mar, pero aquí tenemos una provisión de pescado verdaderamente excepcional. Pero claro, eso depende de esos transportistas y la mayor parte de esos transportistas está en huelga. Entonces, casi todos los tipos de pescado en este momento están faltando. Se ven las pescaderías de las grandes superficies y de las pequeñas tiendas de pescado se ven claramente afectadas. Ahora, ese aceite que comienza a desaparecer, esa leche que ya no se ve, esos pescados que tampoco están en las vidrieras, ¿son de producción local? Es decir, a lo mejor no se ve aceite hecho en España, pero sí puede llegar de otra zona de Europa. Bueno, desde luego la leche y el pescado son de producción nacional, eso no tiene duda. El aceite de girasol, que es el que más se utiliza para cocinar en los restaurantes y para, en fin, ese sí que en muchos casos es de producción extranjera. En España la mayor parte de producción de aceite es de aceite de oliva. Y el aceite de oliva es español. Producto de exportación. Pero producto de exportación de mucho éxito. Sí. El de girasol es de importación. Es de una calidad inferior al de... Perdón, es de una calidad inferior al de oliva, pero es el que más se utiliza pues porque es más económico, claro, y eso tiene mucha importancia en el consumo. La escasez suele tener, y vaya si tenemos experiencia en ello, la escasez suele tener un impacto en los precios. ¿Hay inflación superior hoy en España? En las últimas semanas se nota ya el alza en los precios de los alimentos. Se empieza a notar, pero es que además estamos llegando pero desde antes de empezar esta huelga, desde principios de año, desde finales del año pasado, hemos tenido una subida de inflación enorme. En este momento la inflación está en algo más de un 7% y no veíamos cifras así de inflación en España desde hace 35 años. O sea que en ese ámbito también es muy grave. Y la gente, ya con esto cierro, don Pérez Maura, ¿la gente identifica claramente al responsable? Es decir, ¿identifica al gobierno o identifica que el problema viene por la guerra en Ucrania o que es un problema europeo? ¿Identifican el responsable? No. Aquí hay dos cosas distintas. Es muy interesante ver cómo los transportistas que están en huelga, que en las ciudades donde están parados casi todos los días hacen una marcha durante 1 hora o 2 horas lenta alrededor de la ciudad en sus camiones para que se vea, para que haya constancia de la huelga, en general son aclamados por el pueblo, gentes a las que les están dejando sin sus suministros básicos y aún así los aclaman. Tengamos constancia de la importancia que eso tiene. Luego, en cambio, en el caso de la guerra es relevante para el aceite de girasol, pero en España, afortunadamente, no nos afecta más que en eso y tiene una pequeña influencia en el precio de la electricidad. Pero el precio de la electricidad en España ya se había disparado un 500% el año pasado. Y el año pasado, que yo sepa, no había guerra en Ucrania. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, don Ramón Pérez Maura, por acompañarnos. Muchas gracias, don Román. Un placer. Muy gentil. Gracias por su tiempo. Ramón Pérez Maura, periodista español. 6:51 minutos. Hay otros titulares de interés.